Estás viendo el Destape Extra y tu cabeza lo sabe. Es el lugar donde conseguís la información que el resto de los medios de comunicación no te quieren mostrar. Para hoy tenemos investigaciones muy interesantes y profundas, así que ni se te ocurra prender la tele para ver si a Wiñaski se le cae un dato, porque ya arrancamos. Las retenciones es uno de los temas más polémicos de la economía argentina. Los medios hegemónicos dicen muchas cosas y muchas personas repiten eso que dicen los medios sin saber realmente de qué se trata. Ezequiel Orlando va a dividir entre mitos y verdades y nos va a cantar la posta. El aumento de las retenciones le genera mayor recursos al gobierno nacional para gasto social. Esto es clave en un momento en el que Alberto Fernández busca reactivar el consumo y así poder poner finalmente la economía en funcionamiento. Si pensamos en qué significan las retenciones en número, bueno, el año pasado se exportaron 147 millones de toneladas de granos. En moneda extranjera, esto representó 23.700 millones de dólares. Con esto, el Estado recaudó 400.000 millones de pesos. Para Zeta, antes de seguir, ¿por qué mejor no nos explicas bien claro qué son las retenciones? Los países cobran derechos sobre todos los productos y servicios que se exportan al exterior. Con este instrumento se busca redistribuir la ganancia que genera un sector de la economía sobre todo el resto, pero sin hacerle perder competitividad. Las retenciones, y esto es importante, se cobran siempre en pesos. Por lo tanto, una devaluación suele beneficiar tanto al exportador como al Estado porque ambos pasan a cobrar más. A ver, pongamos un ejemplo. Si hay un exportador que vende a 100 y el Estado le cobra un arancel fijo del 30%, se queda con 70. Si el dólar aumentara 40%, el exportador pasaría a quedarse con 98, muy parecidos a los 100 iniciales, y el Estado aumentaría la recaudación a 42. Veamos ahora algunas cuestiones que siempre se dicen alrededor de las retenciones para ver si son mitos o realidades. Una de las cosas que más se dice es que las retenciones asfixian al campo. Esto es un mito porque el esquema actual le cobra de retenciones 1/3 a los ojeros y esto les permite mantener un margen de ganancia significativo. Los productores además no tienen monocultivo, sino que los campos rotan y también producen trigo o maíz que tienen un arancel del 12%. También se dice que quitan competitividad. Esto es un mito porque si las retenciones están bien aplicadas, permiten que los exportadores mantengan competitividad tanto si fuera de precio como de calidad. Se dice que separan al precio interno del internacional. Esto es una realidad porque, por ejemplo, si se dispara el precio internacional del trigo y hay un buen esquema de retenciones, se amortigua la suba del precio del pan. También se dice que sirven para redistribuir las ganancias de un sector concentrado. Esto es una realidad porque permiten que el Estado entregue ganancias extraordinarias de un sector que tiene ventajas comparativas a otros que necesitan mayor protección e impulso del Estado para poder desarrollarse. Otra de las argumentaciones que se utilizan y con mucha frecuencia es que solo Argentina aplica retenciones pero ningún país desarrollado lo hace. Esto es un mito, porque absolutamente todos los países aplican las retenciones para proteger a un sector particular de la economía. Desde antes de la aparición de los estados, de hecho, que existían medidas arancelarias y esa fue la única manera en la que los países desarrollados pudieron generar una industria nacional. Pero no hace falta irse tan lejos. Un ejemplo bien reciente es en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Donald Trump le llegó a cobrar 25% de retenciones a las importaciones de China. If we tax China fairly substantially, but if we tax China, you would have so much money in this country, you wouldn't have the big deficits like you do. Y además de eso, hay países centrales que también aplican medidas pararancelarias. Un ejemplo bien claro que tenemos nosotros de eso es el de Inglaterra, que impuso la cuota Hilton, que implica que solamente se puede exportar cierta cantidad de productos cárnicos. Felicitar al sector privado y también al sector público por el cumplimiento de la cuota Hilton en un 99,99%
2,7, como ha dicho con precisión la señora ministra. Bueno, algunos dirán las retenciones son malas, en 2008 el gobierno ya había tratado y no pudo hacerlo. Bueno, veamos en realidad qué pasó en ese momento. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Bueno, en 2008 los precios internacionales de los granos eran altísimos. La soja llegó a $600 por tonelada. Por eso, Cristina Kirchner le mandó a Martín Lustó, entonces ministro de Economía, a armar un esquema tributario progresivo para mejorar la recaudación. ¿Qué hizo Lustó? Bueno, armó retenciones móviles que llegaban al 44% para la soja. Retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo y todos sus productos derivados para los próximos 4 años. El problema fue que Lustó no tuvo en cuenta diferentes realidades que existen dentro del agro, como por ejemplo los pequeños productores o los que trabajan muy lejos de los principales puertos. Ninguno de estos dos tiene la misma tasa de ganancias que un gran productor de soja. Esta fórmula errada de Martín Lustó generó gran malestar entre los chacareros que, con una ayudita de Clarín, lograron convencer a gran parte de la población de que estaban mal las retenciones. Esta famosa resolución 125 generó un lockout patronal, también llamado piquete de la abundancia, que se extendió por 129 días y todos lo sufrimos. ¡Seguimos el paro! Convocamos a los productores argentinos a que no comercialicen productos del campo ante el jueves y el viernes. Nos tocó ver lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. ¿Qué dijo en ese entonces Martín Lustó que hoy tanto critica el kirchnerismo? Hubo errores técnicos de los que me hago cargo, pero sigo creyendo en este instrumento. Yo estoy tranquilo porque creo que di todas las peleas internas que debía quedar, pero frustrado porque no pude hacer todo lo que pienso que es necesario para la Argentina. Ahora, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia y encaró el tema retenciones, el expresidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, minimizó las críticas de algunos chacareros y dejó en claro que la crisis de 2008 ya había quedado en el pasado. Este es un momento de emergencia social. Entonces, no nos gustan las retenciones, yo quiero ser claro, porque después el gauchaje dice, Bussi, ¿qué te pasó? ¿Te compraron todas esas cosas? ¿Un panqueque? No. Yo sigo manteniendo, las retenciones son un mal impuesto. A ver, entender la urgencia, pues estas medidas están tomadas para los que tienen más dificultades, ¿no? Jubilados, el hambre, todas estas cuestiones. Sin embargo, el campo no es un sector homogéneo y hay grupos más reaccionarios que apelan a viejas prácticas como el paro. Si llega a hacerse realidad este anuncio de la subir un 3 puntos las retenciones, lo cual pasarían de ser de 30 a 33 en el caso de la soja, ¿ustedes volverían a las rutas, digamos? Es una posibilidad. Poco después de llegar a la Casa Rosada, Alberto Fernández aumentó las retenciones de la soja al 30% y llevó las del trigo y el maíz al 12%. Siempre que uno toma este tipo de decisiones se enojan. Se enoja el campo, se enoja el que sufre el pago de un incremento en este caso, de derechos de exportación. El miércoles pasado, antes de subir las retenciones nuevamente, el gobierno cerró el registro de exportaciones para evitar así un embotellamiento de las cerealeras que quisieran vender con el esquema de retenciones anterior. Esta desesperación por exportar ya la había vivido Alberto Fernández antes del 14 de diciembre, fecha en la que aumentó las retenciones por primera vez. A ver, entonces, para tener una idea bien clara y dimensionar, ¿de qué número estamos hablando? La recaudación por la suba de las retenciones le entrega al gobierno fondos que le permitirían entregar 3 nuevos bonos, como el de enero pasado que le dio a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Esto es un cálculo de IARAF. Aunque los grandes productores saldrán a criticar esta medida de Alberto Fernández, le entrega fondos al gobierno que necesita para redistribuir de un sector muy concentrado y con mucha ganancia de la economía a otros que fueron muy golpeados en estos últimos 4 años.
Lo que te vamos a contar ahora es realmente imperdonable. Solamente en la provincia de Buenos Aires hay al menos 6 hospitales, algunos de provincia y otros que dependen también de Nación, que recibieron Macri y Vidal terminados o con obras a punto de terminar. Y los genios de Cambiemos, ¿qué fue lo que hicieron? Paralizaron esas obras y dejaron a la población de la provincia de Buenos Aires con una cobertura mínima o en algunos casos sin esta cobertura médica. Esto se agrava si se tiene en cuenta que la mayoría se encuentra en las zonas más pobladas del conurbano. Gino Viglianco te va a contar lo que Macri y Vidal le negaron a millones de argentinos. En medio de la crisis sanitaria más importante que tuvo la Argentina desde el año 2001 y que fue marcada por la aparición de enfermedades que se creían extintas como el sarampión, la gobernadora María Eugenia Vidal mantuvo cerrados 6 hospitales que en el año 2015 estaban próximos a inaugurarse. Sin embargo, para la mandataria de Cambiemos, abrir hospitales es engañar a la gente. No voy a abrir hospitales nuevos, no voy a cortar cintas, o sea, el año porque que creo viene, que eso por es una ejemplo, estafa a la gente. El Hospital Arturo Oñatibia, ubicado en la localidad de Rafael Calzada, es testimonio de la desidia del gobierno de María Eugenia Vidal. En el año 2018, en diciembre, se incendió por falta de mantenimiento. 7 meses después, los obreros abandonaron las tareas de remodelación por orden también de la gobernadora María Eugenia Vidal. A 1 año y medio del incendio, el centro de salud no tiene quirófano, tampoco terapia intensiva y tampoco neonatología. Es decir, que las madres que quieren ir a parir a ese hospital ya no pueden hacerlo. Y esto fue el día 17 de diciembre. El incendio supuestamente fue por un problema de cables en lo que es la sala de máquina, que el humo circuló por todos lados. Es lo que más circuló es el humo, por suerte no circuló el fuego, pero sí el humo. Y todo esto se llenó de humo terrible, no se veía nada. Te estamos hablando hace alrededor de 1 año y 2 meses, ¿sí? Y que esto por ahí nos puede llevar unos 5 o 6 meses más, esperemos que no. Hoy estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista. En agosto empezó a bajar la cantidad de personal, digamos, que estaba trabajando acá, y en octubre cargaron todas las cosas y se fueron. Lo que se dejó de hacer es esterilizar material. Lo que sí hicimos es armar donde estuvimos un pequeño lugar de esterilización para al menos esterilizar con una estufa hasta algunas pequeñas gasas o algo así, y el resto lo mandamos a esterilizar a otro hospital. La sala de parto lo mismo, porque vos tenés muchos partos que se hacen y empezamos a derivar todos los partos hacia otros hospitales. Estas son 2 salas de parto. Ahí nace y acá viene y se lo recepcionan. Vamos algo abajo, que ahora te lo vamos a mostrar, pero es por si ya vienen expulsivos, o sea, ya viene el bebé saliendo y no te queda otra que recibirlo. Si no viene un paciente, digamos, para operar, lo tenemos que derivar. Y es ahí donde se traba porque no hay derivación. ¿Sí? No se puede derivar a ningún lado. Y al no tener un lugar quirúrgico para operarlo, es un gran problema para el hospital. Te perdés 80 personas estar internadas. Estamos hablando solamente de internación general. Después tenés lo que sería la terapia intermedia, la neonatología. Dejaste de atender a una población de una necesidad, digamos, por falta de salud, de 180 camas. Nosotros empezamos a trabajar igual, ¿sí? Abajo empezamos a trabajar igual, y en la guardia también. Entonces la gente entiende como que el hospital está trabajando. Y lo que nosotros a veces le informamos a la gente que no, que sigue abajo, arriba no funciona porque sigue todavía la construcción del incendio, y que mucha gente te dice, pero nosotros no sabíamos. Uno piensa que todo ese dinero, cuando escucha hablar de cientos de millones de dólares y ve la realidad, en mi caso de la provincia de Buenos Aires, podría estar en hospitales. El Hospital de Agudos René Favaloro está ubicado en un punto estratégico de la localidad de La Matanza. En el año 2015 estaba próximo a ser inaugurado con un 90% de su terminación. Sin embargo, hoy, 4 años después de la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, solo funciona un 10% de la capacidad y el resto del hospital se mantiene cerrado.
Se inauguró en octubre del 2015 y estaba previsto que en 9 meses este hospital estaría funcionando con todas sus capacidades. Durante el 2016 la obra comenzó a enlentecerse y en marzo del 2017, al año, ya se paró definitivamente y se retiraron de la obra. Entonces nunca avanzamos, esos 9 meses previstos se transformaron en ahora 4 años y pico y medio y no hay cambios. Y lo que hoy estamos funcionando es con financiamiento exclusivamente municipal. Estamos limítrofe con el partido de Merlo, Morón y La Matanza. Este hospital está dentro de La Matanza, pero daría respuesta a otros municipios también. Es hospital en forma edilicia, pero por funcionamiento actúa como un centro de atención primaria. No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca. Más allá del esfuerzo que realizamos y que realiza el municipio, hay un deterioro de la obra. O sea que eso que se iba a resolver en 9 meses, ahora ya no se va a resolver en 9 meses. Esta es la zona de terapia neonatal. Ustedes pueden ver que están los equipamientos colocados. Estos equipamientos han perdido garantía. Una de las grandes cuestiones que siempre se plantea es que las mujeres que van a tener niños embarazadas, que van a parir, lo hacen fuera de La Matanza, como si eso fuera, ay, no lo hacen en La Matanza porque no quieren. No, lo que pasa es que no hay camas suficientes a veces para cubrir esas necesidades. Yo sé que hay muchos vecinos, por ejemplo, de La Matanza, que seguramente me están mirando, que tienen 2 hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento. Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo más, porque no quiero, porque no hace falta. Una de las faltas que hay a nivel salud está vinculado a los cuidados neonatales. O sea, entonces tener estos espacios sin utilización es como un desperdicio. Estamos en el área de cirugía, en la parte de quirófanos, y la idea de esta área era dar respuesta a cirugía general y cirugías muy sencillas, como puede ser una apendicitis, a cirugías mucho más complejas. ¿Cuántas personas pueden atenderse en total? Se piensa en 170 camas, con una distribución con orientación a un hospital general. ¿Sabes lo que dijo la señora Vidal? Que no iba a abrir los hospitales porque con los que había era suficiente y eso habían sido una estafa los hospitales. Entiendo que hay otro hospital en La Matanza que Macri y Vidal ni siquiera fueron capaces de abrir, ¿no? Otro de los elefantes blancos que se encuentran en la localidad de La Matanza es el Hospital Néstor Kirchner, ubicado en el kilómetro 24 de la Ruta 3. En el año 2015 contaba con un 80% de su terminación y tenía 176 camas de internación. Hoy no solo está cerrado, sino que además ha sufrido vandalismo con el robo de griferías y también el saqueo por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, que se llevó las maquinarias médicas hacia otros hospitales. Solo Matanza. Con esto han perjudicado también a Morón, a Merlo, a Cañuelas, a Marcos Paz, que también necesitan de estos hospitales. La idea es que sean hospitales similares al Cruce, que todos sabemos que son hospitales espectaculares. Así que bueno, la verdad que son obras que se han hecho poniendo mucho dinero, mucha buena intención, pero que lamentablemente durante los últimos 4 años quedaron paralizados y lamentablemente, como se puede ver, cerrados, y hasta se han ido deteriorando. Se han robado desde grifería, cerradura, todo lo que pudieron encontrar, porque lamentablemente se ha ido destruyendo y eso es lo que también perjudica un poco la apertura
porque ahora hay que empezar, digamos, de vuelta en muchos sectores. Hoy Matanza es uno de los municipios donde vivimos no solamente que somos pobres, sino hay muchos que somos indigentes y los hospitales claramente lo necesitamos. Acá hay gente que tiene que recurrir a hospitales de capitales o de otro partido para poder hacerse atender, porque acá en La Matanza no se puede, no hay especialidad de vos vas, amaneces en el hospital, nunca vas a conseguir un turno. Nosotros tenemos prácticamente mucho menos de la mitad de la cantidad de camas de internación que según la Organización Mundial de la Salud deberíamos tener por la cantidad de población de La Matanza. Por eso vamos casi todos a veces a Capital Federal, no por gusto de estar viajando, sino porque no lo tenemos acá. A partir del gobierno macrista se abandonó y esto se va deteriorando día a día y eso nos preocupa porque no queremos llegar a la destrucción total por abandono. Estamos en un dormitorio obrero, en un lugar, digamos, de asentamiento de poblaciones que necesitan imperiosamente de la salud pública y que no tienen otro recurso para ser atendidos en sus enfermedades o en su, digamos, en la necesidad de poder hacerse atender, de tener los planes de vacunación al día. De acuerdo a la Asociación Sindical de Profesionales Médicos de la provincia, SICOP, el presupuesto en salud pasó del 6,3% en 2015 al 5,3% en el último año del mandato de María Eugenia Vidal. Si los 6 hospitales que María Eugenia Vidal mantuvo cerrados hubieran estado abiertos, se podrían haber atendido 30.700 pacientes para internaciones, se podrían haber realizado 14.300 partos, 8.730 cirugías y se podrían haber hecho más de 1.600.000 consultas externas. ¿Les gustó este programón del Destape Extra? Lo mejor que pueden hacer para ayudarnos y que llegue a la mayor cantidad de gente posible es comentarlo, compartirlo y darle like. ¿Cómo pueden hacer eso? Porque el otro día mi mamá, Marita, que le mando un beso, me preguntó. Bueno, acá abajo pueden ver el dedito con el pulgar para arriba, que es para darle un me gusta, y en la flechita que tengo de este lado pueden tocar y compartirlo para que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque este programa es justamente gracias a ustedes que están del otro lado, no solamente mirándonos, sino también formando parte de este proyecto de comunicación que busca llevarles informaciones que no van a encontrar en los grandes medios de comunicación. Y eso solamente se puede lograr porque ustedes están del otro lado ayudándonos y sumándose a este proyecto. Así que cuantas más personas se puedan sumar, muchísimo mejor para que el Destape crezca. ¿Cómo pueden hacerlo? Se meten al destapeweb.com y pueden ir a la parte superior donde está el banner que dice Hagamos Historia con la cara de Roberto Navarro. Hacen clic ahí y se les va a desplegar todo un formulario para suscribirse con tarjeta de crédito y también con tarjeta de débito, porque ahora tenemos esa opción para todos los que la estaban pidiendo. Si no tienen ninguna de estas dos tarjetas, pueden mandar un mail a suscripciones@eldestapeweb.com con el asunto alta suscripción, el monto que ustedes pueden pagar, y ahí les van a decir cómo hacer para sumarse a este proyecto. Nos vemos la próxima. Un beso grande. No te olvides de comentar, de darle like y de compartir nuestros videos, porque a cuanta más gente le llegue, mucho mejor.